Dilo de nuevo, dijo el padre a su hijo. Lo siento, papá, le respondió el pequeño. Debes decirlo de nuevo. No te creo en lo absoluto, insistió el hombre. Papá, en serio, no fue mi intención. Pero el padre seguía sin creerle, por lo cual bofeteó al pequeño hasta que un rojo carmesí se apreció en ambas mejillas. Maldita sea, no te creo. Y en eso el pequeño, entre lágrimas y sollozos desgarradores, balbució. Yo no quería hacerlo. No quería dejar mis juguetes en la escalera. No quería que mi mamá se resbalara. Fue un accidente. No quería que muriera. En serio, lo siento mucho. El padre miró fijamente hacia donde estaba tirado el pequeño y con una sonrisa le indicó: Perfecto, ahora sí te creo. Así, justamente así debes decírselo a la policía. Era una noche tranquila en los dormitorios de una universidad de Virginia, Estados Unidos, cuando una joven llegaba de una fiesta que terminó a las 3 de la madrugada. Por cortesía, y gracias a que su compañera de cuarto era muy estudiosa, a la vez dedicada en sus horas de sueño, dejó la luz apagada. Cuando se adentró en la estancia, se cambió de ropa y fue directo a la cama, con la esperanza de que el examen del día siguiente no le fuera tan mal como esperaba. Cuando la alarma de la joven sonó a las 7 de la mañana y abrió sus ojos, un grito desgarrador salió de su boca cuando divisó lo que antes había sido el cuerpo de su amiga, regado por toda la habitación, en charcos enormes de sangre y vísceras. Los brazos en un extremo del piso, las piernas en el escritorio y el rostro desprendido del cráneo, encima de la almohada, ensangrentada hasta más no poder. El mórbido y horrible escenario quedó concluido cuando la joven se desmayó al leer unas palabras escritas en la puerta con la sangre de su amiga. ¿No te alegra no haber encendido la luz? Esta es la historia jamás contada de un cazador, que un día fue al bosque a hacer precisamente eso, cazar. En su travesía decidió cambiar de rumbo, para dar diversidad a su oficio, así que giró su camioneta y la estacionó frente a un bosque desconocido, que tenía la fama de ser abundante en presas grandes. Fue con su escopeta, afianzada en sus manos, en espera de algún animal descuidado, pero no pudo ver más allá de sus narices, ya que de repente una abundante niebla se apoderó del panorama. Esta resultaba tan espesa y profusa que el cazador no pudo dar con su rumbo de origen y se adentró en el bosque más de lo que había planeado. Caminó y caminó, frotando sus manos en sus antebrazos, pues la niebla trajo consigo un frío atroz que le caló hasta los tuétanos al pobre cazador, mientras un marcado humo blanco salía de su boca con cada respiración. A su vez, temblando como una hoja, el cazador comenzó a dar gritos desgarradores por la desesperación, ya que sintió que 2 días enteros habían pasado. Sentía hambre, sed, frío y angustia, hasta que a lo lejos, de repente divisó una pequeña cabaña de madera. Fue corriendo hasta la cabaña y debido a su desesperación, entró sin siquiera tocar. Todo estaba oscuro, así que como pudo, encontró un pequeño interruptor. Pero cuando se iluminó la única habitación, el horror pasó por sus ojos al ver un conjunto de cuadros con retratos de personas mirándolo fijamente. Unos tenían el rostro completo, pero otros no exactamente. A uno les faltaban los ojos, a otros los dientes y a otros todo el rostro. Sin embargo, cansado, confuso, aterrorizado y a su vez aliviado por haber encontrado un refugio, sin importar su apariencia, decidió que cualquier agujero sería mejor que aquella tortura despistante, por lo cual sacó una manta y prácticamente se desmayó, debido al hambre, sed y angustia. Sin embargo, pasado el tiempo,
El hombre se despertó de repente debido a una luz agobiante, pegándole en el rostro. En ese momento, al ver la manta que había usado frente a él, se dio cuenta de que aquellos cuadros no eran retratos, sino más bien ventanas en la habitación. Amalia es una mujer de más de 50 años. Es soltera y nunca pudo tener hijos por un problema en su sistema reproductor, pero siempre le ha gustado los niños. Se ha pasado la vida cuidando a sus sobrinos y a los hijos de sus amigas como una niñera. Pero al llegar ya a una cierta edad, se fue a trabajar a un orfanato para poder estar cerca de ellos. Ella siempre ha querido adoptar uno, pero lastimosamente hay muchos requisitos para poder hacer eso, y Amalia no cumplía con todos ellos. Aún así no abandonaba la esperanza de que alguna vez pueda cumplir su sueño y tener un niño en casa. Un día, regresando del orfanato, decidió tomar un atajo para llegar más rápido a casa. Tomó por un sendero poco transitado, pero parecía muy seguro. Mientras caminaba le parecía ver algo tirado en el camino. A lo lejos parecía ser una especie de cuaderno. Amalia lo levantó del suelo. El cuaderno parecía muy viejo y estaba algo descuidado. Aparentaba tener algún tiempo allí tirado. Amalia enseguida se dio cuenta de que se trataba de un cuaderno perteneciente a un niño, ya que estaba lleno de dibujitos de colores, árboles y personas. Amalia pensó que tal vez el dueño pudiera ser algún niño del orfanato, así que se lo llevó a casa para preguntar al día siguiente. Al llegar a su casa, estando sola como siempre, Amalia se sentó en un sillón preferido y empezó a leer un libro, como hacía todas las noches. Pero al cabo de un rato, dejó el libro de lado y le entró curiosidad por examinar el curioso cuaderno que había encontrado. Encendió su lámpara de mesa y comenzó a verlo. Para su sorpresa, el cuaderno solo había dibujos. No habían palabras, pero sí tenía algo que parecía ser fechas, de cuando los dibujos fueron hechos, pero no los días, más bien eran los años en que fueron dibujados. El primer dibujo tenía un 0 como fecha, en la parte de arriba de la hoja, y era un árbol muy grande, con 2 personas que lo observaban, y una serpiente que los observaba a ellos. Esto le recordó a Amelia el jardín del Edén. Esto le intrigó y continuó revisando. A medida que avanzaban los años, también lo hacía en las páginas, pero los dibujos solo trataban de grandes horrores en la humanidad, las guerras, los grandes genocidios, también dibujos de asesinatos en serie, personas descuartizadas. Todos los dibujos, aunque estaban hechos por un niño, mostraban la gran maldad que ha existido en el mundo desde que fue creado. Amalia estaba aterrorizada. ¿Cómo era posible que un niño tuviera todo esto en su mente y con tanta exactitud? Casi como si lo hubiera vivido él mismo. Amalia también se dio cuenta que en cada dibujo había un pequeño observando todos esos acontecimientos a través de la historia. Aquel niño era dibujado sonriente, como si le hiciera feliz todo eso, como si él lo hubiera provocado. Avanzando más en el cuaderno, Amelia tuvo el impulso de dejar de verlo, ya que era demasiado perturbador, pero aún así continuó, y empezaron a aparecer símbolos extraños, cruces, cosas del mundo espiritual, cosas que no parecían buenas. Este niño parecía ser algún tipo de anticristo, o alguien muy maligno, que ha estado desde siempre observando a la humanidad. Pero lo más escalofriante, aparecían dibujos de apocalipsis, de las personas sufriendo, de demonios caminando entre nosotros, y en una página, un dibujo donde se veían millones de personas, arrodilladas en el suelo, y en la cima estaba este niño, siendo adorado. Amalia tiró el cuaderno al suelo, porque ya no soportaba seguir viendo todo esto. Corrió a su habitación y empezó a rezar, muy asustada. Sintió que alguien o algo la observaba. Miró hacia la ventana y vio una pequeña silueta que desapareció enseguida. Lentamente Amalia se acercó a ella, que daba hacia el patio de su casa, y al hacerlo, vio con terror la silueta de un hombre muy alto,
con brazos largos y delgados, pero cubierto de una túnica negra. Amelia cayó de espaldas al suelo al verlo, pensando que se trataba de lo peor que podía ver en su vida. Intentó ponerse de pie y salir corriendo de la casa, pero en ese momento todas las luces se apagaron, quedando todo a oscuras. Pero también en ese momento de horror, para Amelia, escuchó que alguien o algo tocó su puerta. Temblando se puso de pie, tomó una linterna y lentamente caminó hacia la puerta para ver quién la estaba buscando. Despacio la abrió y quedó petrificada al ver la silueta del hombre que vio en el patio de su casa, solo que estaba un poco alejado, pero unos pequeños pasos la hicieron dejar de mirar al hombre y bajó la mirada. Allí en la entrada de su casa, con toda la oscuridad de la noche, un pequeño niño la miró fijo y sonriendo macabramente, le dijo con una vocecita: «Señora Amelia, por favor, ¿me devuelve mi cuaderno? Es que mi padre me está esperando». Agradezco que hayas llegado a esta parte del video. No olvides comentar cuál ha sido la historia que más miedo te ha causado. Gracias por ver.